Vivimos en un mundo de grandes y rápidos cambios, ellos impulsados por la tecnología, la globalización y las transformaciones sociales. No siempre nuestros sistemas educativos van acordes con este cambio, y con esta pregunta en mente he invitado a Rodolfo Chang, quien es un educador de vocación. Tengo el gusto de conocerte, Rodolfo, desde hace ya 21 años que vivo en Ecuador. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Lucy. Un placer estar en este espacio compartiendo contigo y con quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Un placer. ¿Cómo llegaste tú al tema de la educación? Desde siempre me ha cautivado esto de conocerte y conocer que no es solo un trabajo, sino que es realmente una vocación a la que le has dedicado la vida. Me da curiosidad preguntarte cómo llegaste allí, cómo descubriste, porque es parte de lo que Mundo Interior a veces se pregunta, cómo guiar a las personas a que descubran eso que le da tanto sentido y tanto entusiasmo a la vida, que es hacer algo que realmente nos gusta. Claro que sí, Lucy. Te contaré que todo comenzó por casualidad. Realmente yo estaba estudiando ingeniería de sistemas en la ESPOL y en alguna ocasión me invitaron a una convivencia. Un colegio de la ciudad organizaba encuentros de los estudiantes en un espacio ajeno al colegio para que puedan hacer reflexión de valores, y la persona a cargo me conocía y me dijo: necesito ayuda este fin de semana para que nos acompañes y ayudar a controlar el orden, la disciplina, la organización. Le dije, bueno, está bien, puedo estar el fin de semana, y en efecto acepté el compromiso. Pero el colegio era muy cauto, y como debe ser, entonces me pidió mi currículum, ¿no? Porque a pesar de ser un hecho ocasional, querían estar seguros de quién iba a estar con los chicos. Cuando entrego mi currículum, notaron que yo estudiaba ingeniería de sistemas y ellos tenían una especialización en informática. Y me dijeron: queremos darle un giro a esta especialización porque estamos viendo ciertos contenidos que a lo mejor no son tan motivantes para los chicos y pensamos que se puede hacer algo más. Tuve una entrevista y en efecto yo también concordaba en que se podía hacer algo más. Hice algunas propuestas, entre ellas las de que programación de sistemas, hacer programas para los chicos podría ser muy interesante, manejar bases de datos y trabajar en diseño, ¿no? Más allá de las herramientas ofimáticas que en ese momento se acostumbraban a enseñar en el sistema educativo. Les pareció interesante la propuesta y me dijeron: bueno, venga a dar clases. Yo realmente les decía: estoy estudiando todavía en la universidad y mis horarios cambian. Y me dijeron: venga, haga la prueba. Y a la final dije: bueno, ¿por qué no? Y lo hice y comencé a enseñarles programación a estos chicos. Me gustó muchísimo. Descubrí el poder de esa interacción con los niños y los jóvenes. Y el punto culminante de esta primera etapa mía en educación llega en ese mismo año, en la Navidad, unas fechas más o menos como estas, diciembre. Los chicos me hicieron unas tarjetas navideñas, ¿no? Ellos mismos las diseñaban y interesante algunos mensajes que recibí allí. Uno de estos mensajes era: por fin descubrí para qué sirvo en la vida, ¿no? Otro me decía: ya sé lo que voy a estudiar. Otro decía: sirvo para algo, ¿no? Y entonces esos mensajes me hicieron reflexionar muchísimo y yo descubrí ahí el poder transformador que tiene la educación. Y seguí dando clases cuando el colegio me lo propuso y me fui enamorando cada vez más de esta profesión, de esta vocación. Trataba de llevar las dos cosas a la vez, la parte de sistemas y también la parte de educación. Pero pudo más el amor a la educación que había descubierto y me quedé en ese lado de la vida, recorriendo ya 33 años desde aquella época. Fue anecdótico, pero descubrí lo que era esa interacción con los chicos y cómo el maestro toca las vidas de estos estudiantes para bien o para mal, ¿no? Alguna vez leí que ese tocar la vida es hasta la eternidad. Hasta la eternidad.
Quiero resaltar en esta historia que nos cuentas una frase que dijiste que creo que tiene una contundencia enorme y es el poder transformador de la educación. Esa convicción seguramente pues la tenían también las personas del colegio que tuvieron esa visión de cómo enseñar programación, darle un giro a esta materia de informática y, por supuesto, la tuya al recibir esta retroalimentación por parte de los estudiantes en ese diciembre, cómo se consolidó como un impulso para decir, a ver, yo estoy haciendo algo más que enseñando programación. Correcto. Qué maravilloso. Definitivamente. Por un lado, la ingeniería de sistemas implica darle instrucciones a un computador para que haga determinados procesos, ¿no? Y es relativamente fácil porque el computador hace exactamente lo que uno le dice, no más, no menos. En cambio, trabajar con seres humanos es totalmente diferente, ¿no? Cada ser humano es un mundo complejo además, y están en una etapa además en la que muchas veces ellos no tienen definido lo que quieren ser o lo que quieren hacer. Entonces, ese papel del educador allí es trascendental, ¿no? Porque puede servir de referencia, puede servir de orientación. Todos hemos tenido en algún momento una experiencia positiva o negativa con un maestro que nos ha marcado la vida. Que nos ha transformado. De hecho, alguna vez tuve la posibilidad de estar en un seminario donde era sobre autoestima y la persona decía, por favor, levanten la mano a quienes recuerden una experiencia de la interacción con un profesor que haya marcado su vida negativamente. Y la marca fue indeleble, pero también quien haya marcado positivamente la vida fue quizá el pilar que salvó a esa persona. Ese era el seminario, decía, una sola persona que crea en un estudiante, que le vea un potencial, a pesar de que tenga malas notas, a pesar de tal vez un desempeño no tan favorable, vaya uno a saber si detrás de eso hay qué realidad, como tú decías, son momentos de la vida llenos de complejidades, sino que hay historias que de pronto no las sabemos y se expresan en ese chico que parece que nada le importa, pero encontrar que el profesor logre despertar algo positivo en ese individuo, pues puede ser la salvación, como decía. Correcto. De hecho, Lucy, muchas veces lo que el estudiante, lo que el niño, el joven necesita es saber que alguien cree en él, es saber que alguien cree que él puede llegar a hacer algo grande. Y en ese contexto, los contenidos académicos, el teorema de Pitágoras, las conjugaciones de los verbos, los triángulos, la célula, son un medio para, ¿no? Realmente el objetivo primordial de la educación debe ser formar buenos seres humanos. Y en ese contexto, en educación debemos estar siempre alertas, ¿no? La pregunta que hacías hace un momento acerca de que esta institución tuvo la proyección de ver un poco fuera de la caja, porque en esa época solo se daban herramientas de ofimática, las típicas que se utilizan en los negocios y en las oficinas, y acá dijeron, queremos dar algo más, ¿no? Pensaron de una manera diferente y en efecto este colegio fue pionero en la enseñanza de programación y tuvimos excelentes resultados, ¿no? Y eso hay que estar atentos en la educación, ver cómo está evolucionando la sociedad. Debe haber un constante diálogo entre la educación y la sociedad, porque la sociedad evoluciona y la educación debe responder a estos requerimientos nuevos cada vez. ¿Encuentras que actualmente, con relación a hace 33 años, hay unos desafíos tal vez más retadores? Sí, Lucy. ¿Tú, con tu experiencia, encuentras diferencias muy grandes con relación, o en el paso del tiempo, pudieras señalar dos o tres cosas que consideres que son hoy muy distintas y que al mismo tiempo representan este desafío del que hablamos? Por supuesto que sí, Lucy. Cuando yo estudiaba en el colegio,
nosotros estábamos viviendo en una sociedad que demandaba determinado tipo de personas, demandaba determinado tipo de profesionales, ¿no? La era industrial, ¿no? Ya evidentemente tenía más de 300 años dándose, pero era la época en que el profesor daba la clase siendo él el protagonista y no el estudiante, donde al estudiante se le educaba bajo un modelo que era el conductismo, donde se establecían recompensas y estímulos para generar acción, porque la sociedad de esa época demandaba ese perfil. Sin embargo, alrededor de 1970, 1980, el computador personal comenzó a llegar a todos los hogares y con esto se inició una transformación de la sociedad a tal punto que unos hablan de la cuarta era industrial, otros hablan, en cambio, de la era o de la sociedad de la información. Vivimos un cambio de era, ¿no? Entonces se produce en educación, o se debe producir en educación nuevamente este diálogo. La sociedad ya no demanda obreros, ya la era industrial como la conocíamos terminó y ahora la sociedad demanda otro tipo de personas. Demanda un tipo de persona que sea propositiva, creativa, que tenga mente crítica. La educación debe responder a esos requerimientos. El gran problema, Lucy, es que los profesores fuimos educados, los de mi generación, fuimos educados por profesores conductistas que tenían otros objetivos académicos y nosotros, esta generación de profesores, tiende a repetir esos modelos en sus estudiantes cuando la sociedad y el modelo que se requiere ahora es otro. Entonces, en la época en que yo era estudiante, predecir lo que iba a pasar a 5 años, 10 años o 15 años era relativamente fácil. Y la sociedad ya está evolucionando aceleradamente. ¿Cómo va a ser esa sociedad en la que nuestros estudiantes actuales se van a desenvolver? Tiene mucha incertidumbre. Por lo tanto, el desafío de la educación ahora es preparar a nuestros estudiantes para esa incertidumbre, ¿no? Realmente es así. El dato que señalas no solamente ocurre en educación, o sea, dentro de los modelos conceptuales en psicología, también vivimos ese mismo cambio de paradigma del conductismo con el advenimiento pues, de la cibernética. También los modelos conceptuales de comprensión del ser humano incluyen cómo procesamos la información que recibimos de afuera y la que recibimos de nosotros mismos, cómo interpretamos la realidad, cómo la construimos, cómo la información está toda allí, ya no es un tema de acceso. Recuerdo cuando yo era chica ir a la biblioteca y, por ejemplo, para hacer mi primera tesis, haber tenido que viajar a Bogotá, yo soy de Medellín, para tener acceso a una biblioteca con mejores fuentes y me pasé horas y horas fotocopiando los abstracts de la revista. En fin, era como otra manera de ver las cosas. Hoy tenemos toda esa información al alcance de un clic, pero como tú bien señalas, para poder educar, pues tenemos que, ante todo, ser conocedores de esas nuevas necesidades, de que el paradigma que usábamos antes ya no nos sirve. Y por ende, una de las patas que tiene la educación, si lo pensamos como un proceso global, pues es que los profesores tienen que estar, para poder cumplir con esta función de suplir las necesidades actuales, que estarse capacitando continuamente. Correcto. Y que estar siendo capaces de cambiar hasta sus propios paradigmas, porque ya no son los teóricos, también son los propios. Qué importante esto de ser capaces de adecuarnos a las necesidades. Por supuesto. Las familias también, ¿sientes que han tenido transformaciones notables? Por supuesto que sí, Lucy. El profesor debe estar tomándole el pulso a estos cambios y a estas necesidades. Yo
advierto que vivimos en un cambio de paradigmas que muchas veces no ha sido bien asimilado por parte del docente. Yo digo, en algunas ocasiones uso el término de somos maestros sándwiches, y no de una manera despectiva, sino haciendo una analogía entre el maestro está en medio de dos eras, ¿no? La era industrial, la era de la información, y por supuesto tenemos como experiencia la forma en que nos enseñaron a nosotros, pero no se ha dado ese proceso de capacitación o de reflexión profunda que lo lleve al maestro a entender que si él prepara a los estudiantes de la misma manera que fue él preparado, los está preparando para el pasado. Un mundo que ya no existe. Y no para el futuro. La familia, de alguna manera, tampoco está muy consciente de ese cambio, y muchas veces ve de manera extraña o incluso en algunas ocasiones no acepta un cambio de metodología que algunas instituciones educativas sí están implementando, ¿no? Entonces, pensar que las redes sociales pueden servir para hacer tareas ahora, que en muchas ocasiones vemos o asociamos a determinadas redes con determinado tipo de actividades más bien lúdicas, pero también podemos aprovecharlas los educadores. Dado que para los estudiantes genera una gran motivación, ¿por qué no usarlas, ¿no? En vez de la famosa investigación que se viene haciendo desde hace cientos de años, por ejemplo, sobre un tema determinado, el estudiante presenta un ensayo, un determinado número de hojas, que no le resulta ya muy atractivo. ¿Por qué no pedirle que diseñe, por ejemplo, la página de Facebook de Simón Bolívar? ¿Qué habría publicado él el 24 de mayo de 1822 en la batalla del Pichincha? Antes, el papel del maestro era llevarnos esa información, claro, y eso le daba un rol preponderante y protagónico. Claro. Ahora la información está en todos lados. Entonces, el desafío es usar esa información, claro, adecuadamente, decodificarla, y con eso poder construir conocimientos, generar acciones, formar valores y actitudes, ¿no? Claro. Palpas una realidad, y es el hecho de que los maestros pueden estar menos informados que los estudiantes. Y lo mismo nos pasa en las familias. Esta es la primera generación que tenemos de padres que tal vez en ciertos aspectos de la vida no tenemos el mismo conocimiento que nuestros hijos, y por ende ser conscientes de esto nos tiene que llevar pues como a cortar esa brecha del mejor modo posible, así sea pidiéndoles a ellos que nos enseñen, por un lado, y dos, pues haciendo uso de lo que sí tenemos nosotros, que es esta visión de largo plazo, este poder pedir un uso responsable de las redes, hacer una conciencia. No es ni satanizar, ni decir esto no va, sino como volver las herramientas tecnológicas, que son uno de estos desafíos, más la globalización, más los nuevos paradigmas, las nuevas creencias, son realmente cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, pero que tenemos que ser nosotros, los adultos, los que más esfuerzos hagamos de adaptación, y para eso justamente es esta conversación. O sea, la he pensado repensando la educación. El título que he sugerido para esta conversación es Repensando, porque creo que sí, hacer esta reflexión crítica de, a ver, ¿estoy usando las mismas estrategias que a mí me enseñaron, o como las que tú propones responderían mucho más a la motivación de los estudiantes? Y tal vez con ese ejercicio de diseñar la portada de Facebook para Simón Bolívar pueda el estudiante expresar con mucha más claridad lo que ha asimilado de ese pedacito de la historia. Por supuesto que sí, Lucy. En ese sentido, Prensky, un gran pensador de nuestro siglo, decía que nuestros estudiantes, los que ahora están asistiendo a nuestros salones de clase, ellos son nativos digitales. Y nosotros, los que nacimos un poco antes, los maestros, somos inmigrantes digitales. Él hacía alusión al hecho de que los niños, los jóvenes de hoy, nacieron rodeados de esa tecnología, y nosotros más bien nos tenemos que acercar a esa tecnología
para usarla adecuadamente. Es un compromiso del maestro hacer ese recorrido, empaparse de las herramientas tecnológicas, pero también de las metodologías que ahora acompañan a esas herramientas, porque no es una herramienta más, es un nuevo estilo de vida el que está determinándose en nuestros estudiantes, y para el padre también aceptar esto, ¿no? Y contribuir en ese proceso y tener una mentalidad abierta para entender que el profesor está adaptándose y utilizando estas herramientas que para los estudiantes son más motivantes. Claro. Pero los desafíos también están a nivel familiar, Lucy. Desde la época en que nosotros estudiábamos hasta ahora, la dinámica familiar ha cambiado. Antes, uno de los dos padres por lo general estaba en casa. Ahora no está ninguno de los dos probablemente, y no es una situación fácil de cambiar, porque el entorno económico demanda que ambos padres trabajen para sostener a la familia. Pero esto implica que este chico llega a casa y probablemente no tiene a nadie. Tiene menos supervisión. Tiene menos supervisión y tiene en su mano las redes sociales y estas herramientas de comunicación que entonces se enfatizan, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en el comedor de una casa tanto a los adultos como a los niños compartiendo el espacio, pero cada uno está conectado en su propia red social y entonces no se establece comunicación? Eso implica también una nueva forma de educar en familia a los chicos, y eso tiene también consecuencias, ¿no? Por supuesto, y requiere mucho esfuerzo de nosotros los adultos. Señalabas dos aspectos: el de la necesidad de ser flexibles. No tenemos la posibilidad, si queremos educar para la realidad actual y para el futuro, no podemos quedarnos con lo que sabíamos antes. Esta flexibilidad. Y el otro concepto que señalaste, que va pegado de la mano a este, es el de la adaptación. Los adultos necesitamos adaptarnos del mejor modo posible a estas nuevas realidades, porque así también seremos modelos para nuestros estudiantes de flexibilidad y adaptación. Yo creo que esta conciencia sobre que las dinámicas, hasta de la interacción, de lo que ocurre normalmente en un colegio, la diversidad, decíamos la globalización, tal vez en tu época o en la mía, yo creo que yo no tenía ninguna compañera que viniera de otro lado del mundo. Hoy la mayoría de los estudiantes, en el lugar donde estén, pueden tener una persona que tiene otras características en su manera de ser, de sentir, de pensar, otras costumbres, porque quizá viene de una cultura totalmente ajena a la suya. Al inicio de la conversación hablaba de, son tres los aspectos que hacen estos cambios tan vertiginosos. Uno, la globalización, la tecnología, y tercero, las nuevas dinámicas sociales. Con relación a la tecnología, me quedó ahora en el aire la pregunta sobre, a muchos la inteligencia artificial les despierta, la estoy encontrando como una herramienta muy maravillosa de síntesis. A mí me facilita la vida un montón. Apenas hace, no sé, un semestre que estoy como aprendiendo a navegar por ella. Como todo, yo creo que al inicio, cuando hay cambios, nos resistimos. Esa es la tendencia natural del ser humano. Pero tu visión como alguien que sabe bastante de tecnología y alguien que profundiza y se hace tantas preguntas sobre el tema de educación, ¿qué le dirías a otros educadores alrededor de la inteligencia artificial como herramienta? Correcto, Lucy. Me parece súper interesante que el maestro, en primer lugar, conozca estas herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial para ser usadas dentro del proceso pedagógico a su favor, ¿no? Una de las grandes quejas que tiene siempre el maestro es en relación al tiempo.
El maestro prepara su clase, da su clase, llega a su casa y sigue preparando material para el día siguiente. La inteligencia artificial le puede ayudar muchísimo para optimizar el tiempo. Pero eso va de la mano con el cambio de paradigmas o el cambio de la concepción que debe tener el docente. En este momento no conoce todavía de estas herramientas y lo sé de primera mano. Doy clases también a muchos docentes actualmente que recién descubren que hay estas herramientas que le permiten, por ejemplo, hacer una presentación o un ensayo o alguna investigación de manera más eficiente. Debemos debemos superar el gran temor que en este momento la inteligencia artificial plantea en la mente del maestro, que son de varios tipos, ¿no? La primera: estoy apto para aprender, soy capaz de aprender a utilizar estas nuevas herramientas. Muchas veces, sobre todo los maestros de mayor edad, piensan que no. Claro, la resistencia es la zona de confort, han estado haciendo algo. Claro, y a veces estas teorías, y perdón que te interrumpí ahí, pero estas teorías de que loro viejo no aprende a hablar, cosas que decimos y que no, eso ya no es en mi época, no era así, cosas que son limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, también ahora tocaste el tema de la apertura, apertura hacia los cambios es la mejor manera de fluir con ellos y de no estar como yendo en contravía. Por supuesto. En este momento, ese maestro que comienza a interactuar o a conocer la inteligencia artificial, su primera preocupación, y espero que no se quede allí, es cómo evitar que mi alumno me presente un trabajo hecho por inteligencia artificial que yo asuma que es hecho realmente por él, ¿no? Entonces, esa es la primera gran preocupación del maestro y espero que no nos quedemos ahí solamente, porque más bien el maestro debe repensar su metodología y usar la inteligencia artificial también a su favor. ¿Qué es lo que sucede en el sistema educativo tradicional? Y es que de la taxonomía de Bloom, que tiene 6 niveles para apropiarse del conocimiento, el que está todavía usándose en gran medida en nuestro sistema educativo es la aproximación por la memoria, a través de la memoria. Nuestro estudiante memoriza, busca información porque le estamos haciendo que busque información, la memorice, la exponga de alguna manera y en muchas ocasiones no la comprende, no la puede aplicar, no es capaz de hacer un análisis, peor de tomar una posición. Claro, no la relaciona con otros conocimientos. Exacto, y peor crear. La inteligencia artificial nos puede ayudar en este proceso. Si es que el maestro cambia el enfoque y dice, bueno, yo ya no me voy a preocupar por llevar la información, la inteligencia artificial se la va a dar al estudiante, que él traiga la información al salón de clases y en el salón de clases la comprendemos, la analizamos, la aplicamos, la evaluamos y a partir de eso... Y hacemos todos los procesos que tienen que ver... Exactamente, y a partir de eso creamos. Esa es la necesidad que en este momento tiene el sistema educativo nacional, que el maestro, utilizando este recurso, antes perdíamos mucho tiempo llevando esa información para que el estudiante la memorice. Ahora eso está solucionado. Claro, paso que nos podemos saltar. Correcto. Realmente. Y el profesor debe concentrarse en los niveles superiores del pensamiento, que es lo que demanda esta sociedad. Esta sociedad ya no demanda procesos operativos porque eso lo hacen los robots, porque eso lo hace la inteligencia artificial. Esta sociedad necesita personas con mente crítica, necesita personas creativas, necesita personas que propongan, que sean capaces de analizar y sean capaces de adaptarse. Tú mencionabas hace un momento que la globalización definitivamente está dándole un carácter diferente a la educación, por supuesto que sí, ¿no? Para poner un clarísimo ejemplo, los estudiantes promedio o que tienen un promedio superior en la China o en la India son más que toda la población estudiantil de Estados Unidos junta. Y con la globalización en este momento al alcance de la mano, quiere decir que nuestro estudiante no compite con su vecino, nuestro estudiante compite con una persona en la India, en la China o en Estados Unidos, claro, ¿no? Y hay tanta gente con capacidades bien desarrolladas, bien formadas, con los cuales tenemos que competir. Y ahí entra también lo que decías, Lucy, esta capacidad y el deber del maestro de hacer que el estudiante tenga una mentalidad más abierta
que le permita a él aceptar ese intercambio cultural con otro, ya sea aquí en Ecuador o si nuestro estudiante en un futuro se va. En ese sentido, por ejemplo... ya ni siquiera se tiene que ir con el trabajo Correcto. remoto. O sea, yo lo vivo. Mis 2 hijas trabajan remoto. Por supuesto. Y sus compañeros de trabajo están en cualquier lugar del mundo. No están ni siquiera en el mismo horario. Entonces, sí creo que es tan importante como que no nos dejemos el miedo a la inteligencia artificial y enfrentemos esto como lo que es una herramienta útil que ahorra tiempo y que, como tú bien dices, estas partes iniciales de dar información, que el estudiante la traiga, no hay problema con eso. La tarea del maestro es qué va a hacer con esa información. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Cómo la va primero a procesar, a poner como en una categoría que le permita ser crítico, que puedan tener elementos de análisis para saber qué es verdadero y qué no es verdadero, que el método científico realmente no sea algo que uno estudia, sino que algo que está incorporado en la vida de los estudiantes desde kinder. Por supuesto. Someter las ideas a contrastación. De verdad, yo lo encuentro como tan bonito que podamos ser testigo de estos cambios. De este paradigma. Pero el profesor necesita entender primero que estos cambios se están dando. Segundo, necesita apropiarse de las herramientas adecuadas y de la metodología, porque no solo es la herramienta para poder manejarlo adecuadamente. En muchas ocasiones, el Estado no ha ayudado a que ese profesor entienda este cambio de paradigmas que estamos viendo y no se ha preparado adecuadamente para ello. Pero es necesario. Es necesario desde el hecho mismo de que el profesor entienda que su papel ahora es el de llevar a la clase los ladrillos y que sea el estudiante quien construya. Antes, el docente tenía un rol protagónico en la clase y antes de la clase no tanto. Ahora, el rol del docente debe ser qué le llevo al estudiante o qué hago que él lleve al salón de clases para con eso poder construir, que sea el estudiante quien construya. En ese sentido, ya el profesor no es el que da la respuesta. La metodología ahora es solo un facilitador, realmente. Exacto. La metodología ahora debe ser indagación, ¿no? Debemos enseñarle a nuestro estudiante a indagar, a que él busque la información. ¿Por qué? Porque no sabemos la información que le va a demandar el futuro. En este momento, 10 de las profesiones o 10 de las ocupaciones que son más rentables, hace 5 años no existían. No existían. ¿No? El término community manager es totalmente nuevo, analista de datos tiene alta demanda en este momento. ¿Qué pasará aquí a 5 años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si nuestro estudiante es capaz de indagar por sí mismo, si él es capaz de apropiarse de su propio aprendizaje, si él es capaz de ver la información con una mentalidad crítica, con criterio formado, entonces no importa el contexto histórico en el que le toque desenvolverse, lo va a hacer bien. Lo va a lograr. Y es eso lo que debemos lograr. Claro, porque va a contar con las herramientas necesarias para enfrentar este mundo que le está tocando. Hay un filósofo, educador francés, Edgar Morin, que ha hablado de los 7 saberes fundamentales para que esta educación se adapte a las necesidades del futuro y cada vez son más vigentes. La primera es reconocer que el conocimiento no es estático, no es acabado. Por supuesto. Y como tú decías, puede que hace un año ni siquiera hablábamos de inteligencia artificial la mayoría de las personas o no accedíamos a ella. Entonces, esta velocidad así tan grande del conocimiento pues lleva a que también rápidamente cosas que creíamos como verdaderas ya no. También esta necesidad de incorporar en nuestros estudiantes valores como el respeto, la empatía, la diferencia, la aceptación de la diferencia, que
que no es solo un conocimiento de un pensum académico prefijado, ¿no? Es que también tiene que responder ese estudiante a las necesidades, por ejemplo, de sostenibilidad, cosas que antes no teníamos la conciencia. Entonces, más que extenderme mucho en eso, es reafirmar lo que tú estabas diciendo, cómo necesitamos una nueva conciencia, particularmente en los docentes y ojalá en los gobiernos, para que puedan realmente apoyar la formación de los docentes que van a estar a cargo de esta facilitación de la formación de los estudiantes. Por supuesto, Lucy. Y definitivamente, cuando un estudiante está debidamente motivado, cuando él piensa que lo que le están dando es interesante, que le va a servir, que es útil, la mitad de la batalla ya está ganada. Si nosotros tenemos al estudiante listo y motivado para recibir la clase, el maestro puede hacer realmente maravillas. Claro. Y parte de esa motivación está, en primer lugar, en que el maestro se conecte con las necesidades de ese estudiante, con el entorno que a él le toca vivir y, por lo tanto, las motivaciones que tienen. Y prepararlo también para esa capacidad, preparar en el estudiante esa capacidad de adaptarse, que es lo que más va a necesitar en el futuro. En ese sentido, por ejemplo, usar la tecnología a su favor. Por ejemplo, en la institución que dirijo en este momento hemos tenido algunas experiencias muy interesantes. Usamos la tecnología para hacer encuentros con, la última vez fue con estudiantes de una región de la India que se llama Gurukulam. Estudiantes de la India se conectan con nuestros estudiantes y le van contando los aspectos diversos de su cultura y nosotros la nuestra, ¿no? Entonces ellos nos dicen, bueno, acá en esta región comemos esto, estas son las costumbres, estas son las tradiciones, esto es como vivimos, y nuestros estudiantes también. No es solamente una experiencia cognitiva, de alguna manera prepara esas estructuras mentales para entender que hay otras formas de vivir, que hay un otro que es diverso, que no tiene las mismas costumbres que yo y que merece el mismo respeto, claro, que merece el mismo respeto. Qué lindo esto que estamos hablando, porque relaciona el tema tuyo con el mío y estamos hablando de psicología en realidad, estamos hablando de las necesidades emocionales que tienen nuestros estudiantes y de cómo todo el proceso de aprendizaje tiene que ser un proceso afectivo. Por supuesto. Todo lo que aprendemos con gusto no se nos olvida. Y si nuestros estudiantes se sienten a veces maltratados o ignorados por el mismo docente, pues estamos creando una condición donde esas necesidades emocionales del estudiante no van a estar satisfechas. Y que no decir, si no nos damos cuenta, que es en su grupo de iguales que le están haciendo acoso escolar y que ese chico no se atreve a hablar porque se van a burlar de él. En fin, toda una serie de cuestiones que también es como que nos abre una caja de Pandora frente a la cantidad de cosas que podemos decir sobre qué es necesario que cuidemos hoy dentro de un salón de clase. Va mucho más allá de esta idea de impartir un conocimiento. Es más, eso ya dejó de ser la razón de ser. Por eso tenemos que repensar la educación. Por supuesto que sí, Lucy. El maestro debe entender que ese contenido académico es el medio para desarrollar habilidades, destrezas y competencias que realmente le sean útiles en la vida al estudiante que en este momento tenemos en el salón de clases, ¿no? Y ese cuidar lo emocional, ese cuidar la salud mental es clave en esta época. Y parte incluso de entender que no todos los estudiantes, aunque no tengan necesidades educativas especiales, no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Por supuesto. Se habla desde hace mucho tiempo atrás de las inteligencias múltiples, pero si el profesor
utiliza técnicas y estrategias que de alguna manera favorecen a un solo tipo de inteligencia o a una sola manera de aprender, el resto de su salón de clases va a pensar que no es capaz. Y esto de las inteligencias múltiples, pues también incluye estos dos tipos de inteligencia que son tan importantes y son la intrapersonal, es decir, el conocimiento de uno mismo, de sus emociones, hablar de inteligencia emocional en los salones de clase, y no solo hablar, sino incorporar en los pensum educativos que desde temprano los estudiantes sean capaces de identificar, valorar, gestionar y expresar sus emociones. Por supuesto, va a traer como resultado que pueda haber una colaboración, no una competencia. Correcto. Y en esas colaboraciones de ir construyendo no solamente el conocimiento, sino esas herramientas que van a permitir que nuestro estudiante responda a las necesidades que él va a enfrentar en su vida. Por supuesto, Lucy. En este momento, el modelo pedagógico que nuestra sociedad demanda ya no es el conductismo, sino el constructivismo social. Y hago énfasis en lo social en atención a lo que mencionabas, ¿no? Porque en la educación tradicional, el profesor interactuaba con 4 o 5 estudiantes que eran los que normalmente sobresalían y que probablemente correspondían a que el docente utilizaba las técnicas que favorecían su estilo de aprendizaje y no así con el resto, ¿no? Pero y de hecho se me viene a la mente una figura muy interesante que circula en internet. Un profesor parado en un podio y tiene al frente un mono, tiene un pez, está en una pecera, tiene un león marino, tiene un elefante, y él delante de ellos dice, bueno, para que la evaluación sea justa, todos tienen que hacer la misma prueba y es subir al árbol, ¿no? Entonces, por supuesto, el mono iba a hacerlo muy bien, pero ¿qué hay del pez? ¿Qué hay del león marino? ¿Qué hay de los otros animales? Van a sentir que no son capaces de. Entonces, el profesor debe entender que debe adaptar su estilo de aprendizaje y que no solo debe hablar con el mono, claro, que también debe preparar su clase y también tiene que darle oportunidad a todos de interactuar. Probablemente hay profesores que no han escuchado a algunos de sus alumnos ninguna vez en su clase. En su vida, o que tienen estos estudiantes, y desde mi gestión siempre ha sido como un poco una lucha, convencer que tal vez ese estudiante que no se destaca en matemáticas no importa, que tiene tiene otras fortalezas. Tal vez es un virtuoso del piano y durante toda su vida escolar de 12 años nadie supo que tocaba el piano, y tal vez a través de la enseñanza del piano o de la práctica del piano yo le pudiera enseñar matemáticas a ese estudiante. Por supuesto. De hecho, las escalas, las notas obedecen a una precisión matemática. Así es. Entonces, qué lindo lo que estás tocando, porque creo que nos abre la puerta a que ya la inclusión y las acomodaciones no es con ese niño o niña que tiene unas necesidades educativas especiales. Es que cada individuo tiene unas necesidades educativas especiales. Por supuesto. Si lo ponemos en perspectiva. Por supuesto. Y ahí es donde entra en juego esta parte del modelo que denominamos social, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento lo que se le pide al docente es que fomente el trabajo colaborativo, que no sea el famoso trabajo en grupo que el profesor hacía cada 15 días, cada 20 días, que rompa el esquema de clases ordenadas en filas y en columnas, que era lo que nos dejó el modelo conductista, y que las bancas estén arregladas de manera que el trabajo colaborativo sea permanente. Es decir, ¿y por qué? Porque en ese trabajo colaborativo, ese estudiante que en el modelo tradicional de clase jamás hubiera hablado con el docente por temor o porque el mismo docente no le dio la oportunidad, sí tiene que interactuar con sus compañeros. Sí, es como más democrático, ¿no? Correcto. Y de hecho, no solo que es más democrático, sino es que les enseña a los estudiantes a ser democráticos
y también les enseña a conocer al otro, ¿no? Y a respetar. Exacto. Si el profesor desarrolla un trabajo colaborativo formando grupos heterogéneos, diseñados por él en función de los estilos de aprendizaje, entonces yo voy a encontrar en un grupo que hay uno que es capaz de expresarse bien lingüísticamente, que va a escribir, que va a hablar, pero que hay otro que es capaz de hacer la ilustración que necesito para la presentación, que otro es capaz de investigar, tan solo el tener la oportunidad de expresar su punto de vista, de ser escuchado, de conocer al otro, nos da fortalezas en ese proceso, ¿no? El estudiante aquí tiene oportunidad de hablar, tiene oportunidad el otro de liderar, de organizar, de conocer a ese otro que de no haber trabajado en grupo probablemente hubiera pensado, no, él es tonto, él no es capaz de... Y en cambio después del trabajo en grupo, bueno, yo no soy bueno dibujando, soy bueno hablando, pero él es excelente dibujando y yo nunca lo hubiera descubierto si no me hubieran sentado junto a él a trabajar. Y a él también le da la oportunidad de sentirse escuchado, de sentirse parte que tiene un lugar, que pertenece. Correcto. Y esa, ahora se me quedó en el aire cuando dije, son los dos aspectos, el intrapersonal y el interpersonal. Y ahí justo tocas lo importante que es que nuestros diseños de la educación incluyan esta interacción participativa, colaborativa. Ya el mejor en esto, el mejor en aquello, realmente no tiene sentido, y más si vamos a ponderar lo que ya sabemos que alguien tiene bueno y como tú bien señalas, haciendo sentir tal vez a los demás estudiantes que ellos no son capaces. Y es que además, Lucy, la vida nos presenta un escenario donde el trabajo en las empresas, en el mundo real, es colaborativo. Yo no compito con mi vecino dentro de la empresa, colaboro con él para la consecución de las metas que la empresa se ha trazado. Entonces, esa mentalidad de competir contra todos los demás, incluso contra los mismos compañeros aquellos que mañana estarán trabajando conmigo en la empresa, ha caducado. Esa era la sociedad que estaba buscando obreros, el que más zapatos hacía, el que más carteras hacía. Ese ya no es el objetivo en este momento. Es encontrar en los otros y con los otros esa sinergia para producir y lograr los objetivos que la empresa necesita en conjunto. Yo tengo clarísimo que mi habilidad espacial, que ciertos aspectos sé que debo fortalecerlo, que no soy tan fuerte ahí, pero tener conciencia de eso desde la época estudiantil y poder aprovechar mi potencial en aquello que realmente soy bueno, primero va a hacerme una persona sana emocionalmente, no me voy a sentir menos que los demás, porque un sistema educativo favorece solamente a uno de los tipos de aprendizaje o estilos de inteligencia, ¿no? Primero me encanta esta sintonía que tenemos en las maneras de ver las cosas desde lugares distintos, pero coincidimos en lo necesario de repensar la educación. Te quiero como dar el espacio para que seas tú quien como ponga el énfasis en cuáles son esos aspectos de necesidad imperativa de repensarnos en el rol de educadores para que sea más adaptada nuestro rol de facilitadores. Por supuesto. Lo primero que debemos reconocer como educadores es que la época, la sociedad ha cambiado, los paradigmas han cambiado y por lo tanto las necesidades de nuestros estudiantes son diferentes a las nuestras. Es primero tener eso claro, que no debo repetir necesariamente lo que mi maestro me enseñó a mí, sino es que debo en ese sentido ser capaz de investigar también y de preparar las nuevas tecnologías, herramientas, metodologías que en este momento están al alcance de la mano. Nos ha planteado este cambio de paradigmas grandes desafíos, pero también nos da grandes ventajas, ¿no? En este momento, las capacitaciones en línea, los webinars, espacios como este, en el que estamos de alguna manera ayudando a las personas a conocer o adaptarse a nuevas realidades, están ampliamente disponibles en este momento.
el primer cambio que debe tener el maestro es un cambio de actitud y decir, reconocer que hay un cambio, reconocer que hay una necesidad de modificar nuestro esquema de clases e ir a buscar esas nuevas herramientas y esas nuevas metodologías para poder llevarlas al salón de clases. No temerles tanto. No temerles. Abrirles la puerta a estas nuevas tecnologías y Correcto. verlas como con esa riqueza que ofrecen. Correcto. No son una amenaza, son realmente una cosa que nos hace la vida mucho Correcto. más ligera. Y si algo nos dejó, Lucy, de bueno la pandemia dentro de todo el desastre y el mal que en su momento pues significó, es que nos hizo ver que éramos capaces de adaptarnos. De la noche a la mañana, yo recuerdo en mucho tiempo atrás, antes de la pandemia, se le venía diciendo al docente: ojo con la tecnología, actualícese, vea las nuevas herramientas. Eran otras herramientas, pero el principio es el mismo. Herramientas a las que hay que conocer, adaptarse, no tenerle miedo y usarlas. Pero había esa zona de confort, ese temor, hasta que llegó la pandemia, todos fuimos a las casas y de pronto todos tuvimos que dar clases en línea y después de ese proceso supimos que éramos capaces de, ¿no? Entonces, aprovechar de alguna manera esa experiencia y decir, bueno, fui capaz de la noche a la mañana reinventarme. Sí, ¿qué faltó? Que en algún caso se usó una herramienta, se usó la videoconferencia, pero no adapté la metodología. Pero ahora hay tiempo para hacerlo, hay los recursos para hacerlo. Entonces, el profesor debe estar consciente de que las necesidades son otras y yo debo aproximarme a esas necesidades a través de nuevas herramientas y recursos. Entonces, un cambio de mentalidad en cuanto a las necesidades no son las mismas. Entonces, prepararme, tener fe en mí, en su sí capacidad de que sí puede conocer estas nuevas herramientas, usarlas a su favor e ir experimentando poco a poco con el estudiante, ¿no? Uso esta figura por ser muy fácil de comprender. Le digo al profesor, usted preocúpese de qué ladrillos lleva, déselos en la clase al estudiante y usted monitoree el trabajo, guíe, oriente la reflexión, tome en cuenta que hay 6 niveles de aproximación según Bloom al conocimiento y que la memoria es el menos importante de ellos. Que no hay que satanizarla, la necesitamos, la usamos, pero si la usa exclusivamente dentro de su proceso no va a lograr ningún resultado, ¿no? Me haces acuerdo de una curiosidad que vi ayer o antes de ayer en las redes y era una maestra que le propone a los estudiantes terminar un dibujo. Es un dibujo incompleto. Y ella es una joven española. Y ella se ha sorprendido del resultado porque, primero, cada estudiante le ha propuesto una cosa totalmente distinta. Segundo, las cosas propuestas ni siquiera ella fue capaz de imaginar. Por supuesto. Dijo, ¿cómo esta persona vio aquí lo que vio? Cada uno de los estudiantes que intervino en la tarea fue publicado, no es que publicó, entre comillas, los más creativos, ¿no? En opinión de quién los más. Todos, absolutamente todos. Y la respuesta que ha tenido es de miles y miles de personas opinando sobre este resultado. Bueno, es una anécdota, pero es como también rescatar un dato que en alguna ocasión tú y yo hablamos y es que esto no es un proceso de una sola vía. No. En el accionar de responder a esas necesidades de cada niño, de cada joven, estamos también enriqueciéndonos nosotros y aprendiendo, y cada experiencia nos va a hacer nuestra labor al día siguiente mejor. Por supuesto, Lucy, enseñar es una de las mejores formas para aprender, ¿no? Y en relación a eso, ¿no? El modelo tradicional le dice al estudiante, dibuja esta flor, así, tal cual, te la estoy mostrando y evidentemente si tú pierdes alguna de las características de este modelo que te estoy poniendo, te penalizo. Ese modelo es caduco.
el maestro debe decirle al estudiante, dibuja la mejor flor que puedas, la que se te ocurra, que es la flor que tú quieras tener, o las características de la flor más bonita que tú puedas imaginar. Claro. Porque ahora el objetivo no es, y ahí está clarísimo el cambio de paradigmas, si yo hago la misma flor, es la fábrica que necesita que todos los zapatos sean iguales. En este momento eso lo hace un robot. Hoy lo que necesitamos es alguien que diga, voy a hacer algo que no existe. Voy a proponer algo que no se ha pensado antes. Voy a generar cambios en mi sociedad. Entonces, es el maestro quien tiene que incentivar. En esta etapa en que las estructuras neuronales están todavía formándose, esa capacidad de inventar y crear cosas nuevas que le da al estudiante incluso estabilidad emocional, claro, que le da autoestima y que lo hace sentir capaz. Confianza en su capacidad, de acuerdo. Eso es invaluable porque ese va a ser el pilar en el que se apoye todo lo demás. Correcto. Yo recuerdo una experiencia de un profesor de arte que llevó al salón de clases una manzana, ¿no? Y al comienzo yo tenía mis temores y dije, ¿por dónde va la clase? Todos tienen que dibujar la misma manzana. El profesor les dijo, a partir de esta manzana, dibujen ustedes cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier situación donde esta manzana podría tener injerencia y donde incluso la forma de la manzana podría cambiar. Y entonces la manzana se convirtió en el corazón de una princesa. La manzana se convirtió en algún caso en un mecanismo, en una herramienta. Es decir, fue diverso, fue muy creativo. Y eso es lo que necesita esta sociedad actual, ¿no? Que nuestros estudiantes sean capaces de proponer, de arriesgarse a proponer cosas nuevas, confiando en sí mismo porque el profesor les ha dado las herramientas o ha creado estructuras neuronales para que así suceda. Ahí hay un ejemplo claro del paradigma al que nos tenemos que ahora adaptar. Bueno, ya a mí no me queda sino agradecerte por esta enriquecedora conversación. Creo que toda persona que esté vinculada a la educación sería importante que te escuchen, nos escuche y que se dé la oportunidad de cambiar estos paradigmas y abrir la mente hacia una nueva manera de ver la educación, de repensarla. Muchísimas gracias, Lucy, por esta oportunidad de sostener este diálogo tan interesante y esperamos que estas propuestas, que no son mías necesariamente, son evidentemente el resultado de análisis y de estudios de lo que nuestra educación necesita hacer para manejar los nuevos paradigmas, llegue a la mayor cantidad de personas y pueda contribuir a ese cambio que necesitamos como educación, como sociedad, como país. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, de verdad.